Queridos hermanos y hermanas, la lectura de la carta a los Hebreos profundiza en el sumo y eterno sacerdocio de Cristo, verdadero y único mediador entre Dios y los hombres. En efecto, el autor sagrado reflexiona sobre las condiciones de los sumos sacerdotes en la antigua alianza, quienes ofrecían sacrificios por sus propios pecados antes de ofrecer sacrificios por el pueblo de Dios. Condicionados por su propia fragilidad humana, eran incapaces de cumplir de manera irreprensible todos los mandamientos de la ley, razón por la cual la lectura afirma que esa ley hacía a los sumos sacerdotes personajes llenos de debilidades. Por el contrario, Jesucristo es un sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo por designio amoroso de Dios, quien realiza un único y eterno sacrificio, ofreciéndose a sí mismo, de una vez para siempre, para la remisión de los pecados de los hombres, perfecto en lo que se refiere a la ley, llevada a su plenitud a través de la enseñanza de sus labios y hecha vida por medio de su entrega generosa en la cruz. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, vive para siempre para interceder por nosotros, ofreciendo la salvación definitiva a quienes se acercan a Dios por medio de Él. El autor sagrado advierte que tenemos un sumo sacerdote tal, sentado a la derecha del trono de Dios, ministro del santuario de la tienda verdadera construida por el Señor y no por los hombres, que intercede por nosotros en el cielo, por medio de la ofrenda de su propia vida, realizada una vez para siempre, superando así la institución terrena del sacerdocio israelita determinado por el cumplimiento de la ley, así como también la función del santuario del templo y de la tienda en lo que se refiere al ofrecimiento de los sacrificios por el pueblo de Dios. Efectivamente, el sumo sacerdocio de Israel estaría revestido de imperfección y sería más bien figura, esbozo y sombra del sumo y eterno sacerdocio de Cristo. En la antigua alianza, la tienda del encuentro y el santuario del templo sirvieron de referencia para establecer la mediación entre Dios y los hombres, lugar privilegiado de la presencia de Dios en medio de su pueblo, donde se llevaba a cabo la purificación de los pecados de los hijos de Dios, según lo que el Señor mismo le reveló a Moisés en el monte Sinaí por medio de la constitución de dicha alianza. En la nueva alianza, Jesús es el Hijo de Dios, revestido de nuestra naturaleza humana, en quien la presencia de Dios alcanza su plenitud, realizando en sí mismo, en su propio cuerpo, el ofrecimiento de su vida para la remisión de los pecados del pueblo de Dios, ejerciendo así un ministerio mucho más excelente, pues es mediador de una alianza mucho más perfecta, basada en el cumplimiento de unas promesas mucho mejores. El Hijo de Dios, encarnado en el seno de María, viene a remediar la imperfección de los sacrificios de la antigua alianza, llevando a cabo el cumplimiento de la voluntad salvífica de Dios, ofreciendo en el santuario del templo de su propio cuerpo el único y eterno sacrificio de expiación por los pecados, de modo que resucitado entre los muertos y encumbrado en el trono de Dios, intercede por nosotros como verdadero mediador de la nueva alianza, sumo y eterno sacerdote, en quien se cumplen estas palabras del Salmo 39. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, no pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Evangelio de San Marcos nos describe la actividad de Cristo en Galilea y el poder que ejercía sobre todo espíritu inmundo, ofreciendo la sanación de toda enfermedad y dolencia. Nos describe el autor sagrado que Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del mar de Galilea y que una muchedumbre le seguía, no solo oriundos de Galilea, sino también venidos de otros muchos lugares de la geografía de Palestina, de Judea y Jerusalén, de Idumea, de Transjordania, de Tiro y de Sidón, atraídos por los signos que manifestaba en medio de su pueblo. Jesús encargó a sus discípulos que le prepararan una barca, no le fuera a estrujar el gentío que, como consecuencia de los milagros que realizaba, se agolpaban a su alrededor con la esperanza de al menos tocarle. Incluso muchos espíritus inmundos se postraban ante él gritando, «Tú eres el Hijo de Dios», pero Jesús les prohibía severamente que lo dieran a conocer. Cristo ejercía su ministerio de salvación conforme al designio divino y en fiel cumplimiento a las profecías referidas a la llegada de los tiempos mesiánicos, liberando a quienes con fe
se acercaban para ser sanados de las consecuencias del pecado y de la esclavitud del mal. A pesar de la exigencia de esta tarea, por el gentío que se agolpaba a su alrededor, Jesús siempre se muestra solícito a atender las necesidades de quienes sufren, ofreciendo el consuelo de su palabra y la fuerza de su poder sanador. Por esta razón, los espíritus inmundos que vagaban por el corazón de los hombres, sometiendo a los hijos de Dios al imperio del triste patrimonio de este mundo, se veían desenmascarados y sometidos al poder del Hijo de Dios, el cual les impedía hablar para evitar que fuese falsamente exaltado por la multitud, siendo manso y humilde de corazón por beneplácito divino. Que también nosotros podamos correr con presteza a la presencia de Jesús, sumo y eterno sacerdote, para que con fe firme y apertura sincera de corazón alcancemos la liberación de toda opresión y de toda esclavitud del mal, adentrándonos en la lógica de Cristo, que exalta especialmente la humildad de quienes confían en su poder sanador. Que la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, interceda por nosotros y nos alcance esta gracia. Que Dios os bendiga.